que bienvenidos y bienvenidas. Por una cuestión de respeto de tiempo, si les parece, vamos a ir arrancando. Enzo, si querés empezar con la transmisión. Y Mariana, si querés ir Comparto la pantalla. Ahí estamos. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, mi nombre es Andrea Liuch, soy una de las expositoras. Bienvenidos y bienvenidas. Y vamos a dar inicio a esta charla que inicia un ciclo que arrancamos hoy y termina en diciembre, y el título de hoy es Impactos, Crisis, COVID-19 y Políticas Públicas de Sostén Económico y Laboral, una mirada nacional y regional. Quería agradecer a todos los participantes, por supuesto a nuestras colegas que se han sumado a esta invitación, a todos ustedes por sumarse, y en particular a Alexis Arrese y Enzo Martínez, que son dos jóvenes becarios de CONICET que integran nuestro núcleo y que han sido quienes me han ayudado, nos están ayudando a organizar los aspectos más prácticos. Alexis, si te parece, querés hacer las presentaciones y arrancamos con la charla. Bueno, perfecto. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por participar en la charla del día de hoy. Tal como comentaba Andrea recién, van a participar Mariana Heredia, quien es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, magíster y doctora en Sociología en la Escuela de Altos Estudios de París. Actualmente se desempeña como investigadora independiente del CONICET, como docente investigadora del IDAES de la UNSAM, y como profesora en la UBA y UDESA. También es directora del proyecto PISAC COVID-19 de agencia número 40, denominado El sostén público a la supervivencia de hogares y unidades económicas en la urgencia. También participan Mariana Gené, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Se desempeña como investigadora adjunta del CONICET y como docente de grado y posgrado en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. También es profesora en la Maestría en Teoría Social de la Universidad de Buenos Aires. Silvia Morón es doctora en Investigación en Ciencias Sociales de Flaxo, México, profesora titular de Economía Política en la Facultad de Filosofía y Humanidades y en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es directora del Nodo Córdoba del proyecto PISAC COVID-19 número 40. Y Andrea Liuch, quien es doctora en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, investigadora independiente del CONICET, vicedirectora del IESOR CONICET ULPAN, profesora titular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa y directora del Núcleo de Estudios sobre Economía y Sociedad Regional. También es directora del Nodo La Pampa del proyecto PISAC COVID-19 número 40. Muchas gracias. Bueno, si les parece podemos ir arrancando. Dale, antes que nada, agradecer esta invitación, la posibilidad que nos dan estas nuevas tecnologías de compartir una reunión desde distintos puntos del país y poder encarar juntos en este contexto de tanta incertidumbre. No sabemos si estamos saliendo de la pandemia, si estamos entrando en una tercera ola, lo que pueden ofrecer las ciencias sociales, que es una reflexión sistemática, constructiva, sobre los procesos de transformación tan drásticos, tan revolucionarios que estamos atravesando. Y eso hacerlo en el marco de un trabajo asociativo y federal, como es el proyecto del que participamos Silvia, Mariana, Andrea y yo, que agrupa a investigadores e investigadoras de 10 nodos diferentes del país. En este momento vamos a estar 4 investigadoras de las 150 personas que estamos trabajando activamente en algunos de los resultados que vamos a presentarles, y la verdad es que es un honor para mí ser la directora de un grupo que ha trabajado con el compromiso, con la confianza mutua, con la responsabilidad con la que estamos trabajando desde hace ya casi un año.
en algunas de las preguntas que vamos a contestar hoy, sobre la experiencia que atravesó el país, sus hogares, sus empresas a lo largo del 2020 muy especialmente, y el modo en que impactaron en distintos aglomerados, en distintos tejidos urbanos que componen la sociedad argentina, algunos de Patagonia, del centro, del este, del norte, y sus diversas experiencias. El proyecto está compuesto por un conjunto de interrogantes que vamos a tratar de ir desmenuzando juntos hoy. El primero es cuál fue el impacto que tuvo la pandemia y las medidas sanitarias que se adoptaron para contenerla en las condiciones socioeconómicas de los hogares y de las empresas en la Argentina. Esa primera caracterización se sirvió de las estadísticas disponibles, de su capacidad para describir una sociedad en movimiento que atravesaba nada más y nada menos que el impacto de la interrupción de gran parte de sus actividades sociales y económicas. Para eso lo que hicimos fue mirar con mucho detenimiento, digamos, las estadísticas y los registros públicos disponibles y reunirnos con un conjunto de expertos que saben más que nosotros cómo se logran o no describir los hogares y las empresas en la Argentina de hoy, cómo, digamos, las estadísticas que produce el INDEC en la Argentina y después las distintas direcciones estadísticas del país logran hacerlo, e hicimos una evaluación crítica sobre, digamos, esas posibilidades, identificando cuáles eran las fuentes estadísticas comunes que teníamos entre todos los nodos y cuáles eran aquellas que algunas de esas jurisdicciones habían logrado desarrollar y movilizar para poder comprender lo que estaba ocurriendo con la pandemia en estas distintas jurisdicciones. Entonces tenemos hoy, vamos a poder después tal vez en las preguntas profundizarlo, un primer diagnóstico descriptivo de cuál fue el impacto de la pandemia y las medidas sanitarias sobre la situación económica, laboral y social en los distintos aglomerados que componen el proyecto. En todo caso, como primera conclusión, solo para dejarlo asentado y retomarlo después, lo que quedó muy claro a través de los análisis que estamos haciendo es que el mayor impacto socioeconómico se observa sobre todo en el segundo trimestre del 2020, cuando se adoptaron las medidas de distanciamiento, de aislamiento social más drásticas, y que se expresa tanto en indicadores directos, digamos, que expresan la situación crítica en la que entró el país, como fueron la caída de la actividad y el aumento de los hogares y de la población en condiciones de pobreza, como indicadores indirectos, como fue el repliegue de aquellos que no tenían trabajo o ingresos y la reducción de la tasa de actividad de las y los argentinos. La segunda cuestión en la que nos interesamos, además de medir a través de las estadísticas disponibles cuál había sido el impacto de la pandemia en el país, fue cuáles fueron las medidas de asistencia adoptadas por los distintos niveles de gobierno, un relevamiento que todavía está en curso y que seguramente va a dar datos muy interesantes sobre esta nueva o novel o particular distribución del trabajo asistencial que se estableció entre la nación, las provincias y los municipios. Para eso lo que hicimos fue ponernos de acuerdo para analizar en perspectiva comparada cuáles son las políticas que se fueron implementando, poner el foco a nivel nacional en la elaboración y la implementación del IFE y el ATP, el ingreso federal de emergencia y la asistencia al trabajo y la producción, identificar cuál había sido la normativa y cuál había sido la implementación de estos distintos mecanismos de ayuda, y entrevistar tanto a beneficiarios, trabajadores y empresarios en el caso del ATP, y hogares de distintas características en el caso del IFE, para ver cómo se había recepcionado esa ayuda y cómo habían participado en la extensión de esa ayuda, en la implementación de la ayuda, un conjunto de mediadores, asistentes sociales, contadores, cámaras empresarias, sindicalistas, de dirigentes sociales, ¿no? Identificando entonces cuál había sido la relación entre estas políticas adoptadas a nivel nacional y otras que se fueron adoptando a nivel provincial y municipal que estamos relevando. Y lo que surge ahí es un particular mecanismo de división del trabajo político asistencial entre las distintas jurisdicciones del Estado federal. Solo como a modo de recordatorio, porque tal vez quienes nos acompañan no lo tienen tan fresco, el IFE fue un mecanismo de asistencia a los hogares cuyos jefes de hogar estaban desocupados o empleados en actividades informales.
tuvo 3 rondas, digamos, se concretizó en 3 rondas de ayuda de 10.000 pesos cada una de ellas, que no tuvieron mayores modificaciones ni en términos de los beneficiarios alcanzados, ni en términos de las condiciones para acceder al beneficio, y que en su ronda, digamos, más generosa, o en todo caso más masiva, llegó a alcanzar a 9 millones de hogares, ¿no? Las personas eran, de algún modo, digamos, los jefes de hogares que accedían a este beneficio de transferencia de ingreso para sostener sus consumos. En cambio, el ATP tuvo como destinatario a las empresas y a los trabajadores formalizados del país, tuvo 9 rondas que se sucedieron a lo largo del 2020, en los 2 casos fueron políticas nacionales de urgencia implementadas en el 2020, que de una ronda a otra fueron estableciendo algunos ajustes, tanto en las características de quienes podían acceder a este beneficio, como a las condicionalidades, digamos, a los requerimientos que se les exigía. Accedieron además a distintos tipos de beneficios, el más conocido tal vez por parte de quienes nos escuchan fue la compensación salarial, es decir, el pago de una parte de los salarios por parte del erario público, pero también se redujeron o se suspendieron los aportes previsionales, se apuntaló con un conjunto de créditos la condición de estas empresas, y en la ronda más generosa se llegó a alcanzar a 250 unidades productivas, 250.000 unidades productivas, y a 2,5 millones de trabajadores. Lo que podemos concluir, digamos, de esta primera ronda de exploración de los datos que vamos a trabajar ahora de manera más sistemática, es que tanto el IFE como el ATP fueron políticas centralizadas, adoptadas de manera muy temprana, muy masiva y directa, como vieron, llegaron a millones de beneficiarios, basados en registros y plataformas de organismos públicos, que fueron las que sirvieron de soporte para identificar quiénes merecían esta ayuda y alcanzar, llegar a través de las cuentas bancarias, de las transferencias de ingreso, a esos hogares y empresas y trabajadores distribuidos en distintos puntos del país. Mientras que el Estado Nacional introdujo, digamos, estas transferencias de ingreso, los gobiernos locales se focalizaron en cambio en el monitoreo más situado de la crisis y de los controles, y dependiendo de sus capacidades económicas y técnicas, desplegaron otras iniciativas complementarias, digamos, o semejantes, en los distintos puntos del país. Le dejo ahora la palabra a Mariana Gené para que nos cuente cómo se elaboraron estas políticas que luego terminaron alcanzando a tanta cantidad de hogares y de empresas argentinas. Excelente, muchísimas gracias, Marian. Buenas tardes, noches a todos y a todas del otro lado. Es un placer, me sumo al placer, a la alegría de estar en este tipo de evento, y sobre todo a escuchar los avances de los distintos nodos. Una alegría poder hacerlo. Bueno, como dijo Mariana, yo, en base a la cantidad de investigadores e investigadoras que somos en el proyecto, hacemos una división del trabajo lo más eficaz posible, así que es una alegría también tener estos espacios de puesta en común. Yo trabajé sobre todo en el proceso de la elaboración de las 2 políticas, del IFE y el ATP. Hoy voy a hablar solo del ATP sobre todo, desde el nivel nacional, desde el nivel central. Lo que hice fue hacer entrevistas, hice 15 entrevistas con sus principales decisores, con ministros, viceministros, secretarios y subsecretarios de Estado, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Productivo, del Ministerio de Economía, de la Jefatura de Gabinete, de ANSES y de AFIP. Y, digamos, para dar unas pinceladas sobre ese proceso, digamos, una de las características más evidentes, digamos, es que se trató de una decisión de política pública tomada en la urgencia, ¿no? Es muy impresionante al hacer las entrevistas con los participantes, con quienes estuvieron implicados en la decisión. Por un lado, el cambio en la temporalidad, ¿no? Lo que esperaban en el momento inicial, en las perspectivas que tenían de cuánto iba a durar la cuarentena, de cuánto iban a durar las medidas, de cuántos beneficiarios iban a tener que alcanzar con las 2 políticas, y lo que después pasaría, y un sentimiento así como de vértigo incluso, ¿no? Esta idea de uno de los entrevistados que decía, ¿no? Se trataba de salir a hacer las políticas públicas más importantes de transferencia de ingresos a familias y a empresas con muy poca información
información, ¿no? Algo de lo que vemos en el PISAC muy claramente es los problemas de las distintas fuentes de información y, digamos, a la vez la magnitud de la urgencia que tenía la situación despertada por la pandemia, ¿no? Y el nivel de, digamos, de tragedia que se esperaba, digamos, ¿no? Lo trágico, lo dramático de la situación, hacía que realmente hicieran falta proyectar políticas lo más rápido posible, con lo cual fueron las dos a su manera, el IFE y el ATP, políticas ideadas muy rápidamente, implementadas con temporalidades muy diferentes, pero en todo caso decididas como al calor de esa urgencia. Y algo singular quizás de estas dos políticas fue el funcionamiento de lo que se llamó el gabinete económico, ¿no? Que reunía a estos principales ministerios y agencias estatales como la AFIP, la ANSES y el Banco Central para su discusión. Algo quizás interesante al hacer las entrevistas con estos y estas decisores políticos, tiene que ver con la cohesión de ese grupo, diría yo, ¿no? Con esa cohesión que facilitó que funcionara bien, que circulara la información, una sinergia que para todos ellos, digamos, para muchos de ellos tienen largas trayectorias en el Estado, digamos, ¿no? Algunos son como esas segundas líneas, largas experiencias en el Ministerio de Economía o largas experiencias en el Ministerio de Trabajo, realmente como destacan este punto, ¿no? Una suerte de sinergia inusual entre distintas agencias estatales, de espacios en los que algunos ministerios que solían competir, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una política pública que puede atribuirse y que tiene que comunicar el Ministerio de Trabajo o el de Desarrollo Productivo, si se trata de datos que tiene que dar ANSES o AFIP, bueno, todas esas mezquindades, digamos, que la política realmente existente suele hacer funcionar en el Estado argentino tal como existe, la pandemia de alguna manera las puso entre paréntesis, ¿no? Ante como la pregunta de cuáles son las razones de esta puesta entre paréntesis, podrían como buscarse distintas, se identifican distintas razones. Por un lado, por supuesto, la urgencia, digamos, el carácter dramático de la situación. Por otro lado, también que era un gobierno que había empezado hace muy poco tiempo, con lo cual, si bien la heterogeneidad de la coalición gobernante es muy importante, todavía no había muchos conflictos internos muy visibles. Y también yo podría decir algo sobre, digamos, esa heterogeneidad de la coalición, quizás por razones como más o menos azarosas, digamos, no estaba tan expresada en los integrantes del gabinete económico, que muchos de ellos se conocían, tenían lazos interpersonales hace bastante tiempo, y funcionaban bien, y yo diría que el rol de la vicejefa de gabinete, en ese caso Cecilia Todesca, es un rol que también fue muy determinante. Pero sin duda, digamos, en ese espacio de decisión en el que estaban los ministros y sus segundas líneas, había distintos criterios en pugna, ¿no? A la hora de tomar las decisiones. Por un lado, lo que era políticamente viable, y ahí llevaba la voz cantante de la jefatura de gabinete, aunque no solamente, por supuesto, todos ellos están designados en cargos políticos y tienen cierta destreza para manejarse frente a esos imperativos, pero sobre todo, en muchas de las, ¿no? sobre todo de los montos que se terminaron cerrando, de los modos de comunicarlo, de cuánto recalibraron algunas políticas, la jefatura de gabinete tuvo la última palabra, lo que era económicamente sustentable, por supuesto, y ahí el Ministerio de Economía llevaba la voz cantante y operó un cambio de sus objetivos, ¿no? Los objetivos iniciales tenían que ver con cierto equilibrio, ¿no? Que lo fiscal acompañara el crecimiento, y bueno, con la pandemia ese objetivo quedó bastante desplazado, y entonces era la hora de salir a gastar para lograr de alguna manera contener lo más posible la situación que podía ser tan dura. Sin embargo, en algún momento ese criterio de lo económicamente sustentable sí, por supuesto, tendría peso, por ejemplo, en la discusión sobre si hacer o no el IFE 4, o en el momento en que se terminó el ATP. Y por supuesto lo administrativamente correcto. Muchas de esas segundas líneas, sobre todo en economía, ¿no? Tenían gran preocupación porque los hechos administrativos estuvieran bien hechos, ¿no? Digamos, parte de lo que les importa también a los funcionarios públicos es el día de mañana no exponerse a la judicialización de esas políticas públicas o de las posibles objeciones frente a ellas. Marian, ¿estamos? Gracias. Y como decíamos,
y es una constante, digamos, que lo vemos, como supongo que muy claramente desde el nodo central, como en el PISAC, y probablemente los demás nodos también, es que uno de los principales problemas para formular estas políticas fue la falta de datos, ¿no? Uno, como hacer unas entrevistas con los funcionarios y las funcionarias, no deja de constatar cuántos datos sería deseable que el Estado Nacional tuviera, cuántos datos sería deseable que tuviera para poder hacer mejores políticas públicas, y cuántos de esos datos faltan. Sin duda alguna, en el caso del IFE, eso es eh, extremo, digamos, ¿no? La dificultad para reconstruir hogares, para reconstruir familias, para acompañar una situación social que es muy cambiante, pero también para el mundo de la ATP y de las empresas, ¿no? Digamos, como la información sobre la tenencia de plazos fijos, de giro de dividendos, la información actualizada sobre fusiones o cambios en las empresas. Mucha de esa información que uno supondría que tiene que estar a disposición del Estado Nacional no lo está. Y por otro lado, las distintas bases sociales recortan universos diferentes, ¿no? La información que está disponible en las bases del ANSES, ¿no? Que serían como las famosas, ¿no? Los fierros del ANSES, muchos de los entrevistados, los supuestos fierros del ANSES, finalmente orales, decían algunos otros, ¿no? Digamos, como los cálculos, que supuestamente la base de datos, la mejor base de datos es la que tiene el ANSES supuestamente, y aún así tiene muchas dificultades. Lo cierto es que ANSES tiene registros sobre quienes tienen protección social, de muy distinto tipo, digamos, desde transferencias de ingresos, desde subsidios, hasta, por supuesto, las jubilaciones y pensiones. La FIP tiene sobre todo la información sobre monotributistas y trabajadores formales, y el INDEC sobre la PEA, con los diferentes como problemas que también la PEA tiene. Lo cierto es que con esas distintas bases de datos, los cálculos sobre beneficiarios divergían notablemente, y no fue sino hasta que se abrió la inscripción que pudieron saber a ciencia cierta frente a qué universo se encontraban para las dos políticas, para el IFE y para la ATP. En todo caso, para lo que estaba claro, digamos, en el gabinete económico, y creo que fue lo que imperaba, era que frente a, digamos, a los dos polos de errores posibles, digamos, ¿no? Uno era dar de más, dar subsidio de más a quienes no lo necesitaban, u otro dejar afuera a quienes sí, se optó por un criterio de masividad lo más amplio posible, digamos, para evitar, por un lado, para evitar quejas en ese contexto tan difícil, y sobre todo para evitar una caída que pudiera ser como más problemática de lo que ya se sabía que iba a ser. Y también la ausencia de discrecionalidad, ¿no? Que es algo que también como que distinguió bastante a estas dos políticas, ¿no? Que por supuesto tienen sus problemas, tienen sus fallas, de las que algunas de ellas podemos comentar en la siguiente filmina, pero digamos, prescindió de muchas mediaciones y fue como lo bastante masiva y lo bastante automática, sin necesitar mediaciones más amplias que las de, por ejemplo, los contadores en algunos de estos casos, como en la ATP. El ATP es visto por sus propios participantes, digamos, por sus propios decisores, como una política de sintonía fina, en el sentido que es una política que fue recalibrándose y reajustándose a lo largo del proceso, a diferencia de la otra, ¿no? Que funciona como espejo. Si bien hoy hablamos solo del ATP, es verdad que el IFE le funciona un poco como espejo, y son dos políticas que van a universos muy distintos y que tuvieron procesos de implementación muy distintos también y de definición. Se trata de la política más grande de transferencia de ingresos a las empresas en la historia argentina, y en eso muchos de los funcionarios del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Productivo, del Ministerio de Economía, insisten, ¿no? En cómo, bueno, había que salir a pagar sueldos del sector privado, y eso, digamos, no iba de suyo, digamos, ¿no? No era algo tan fácilmente comunicable a todos los públicos, y sin embargo, en ese contexto tan excepcional, fue bastante fácil de entender para las distintas partes de la coalición. En la versión inicial del ATP había esta división entre sectores críticos y sectores no críticos, y las entrevistas con sus decisores muestran esas escenas en la jefatura de gabinete, en Casa Rosada, cambiando, ¿no? Reduciendo la lista de sectores no críticos
de manera muy artesanal y siguiendo y un proceso en el que se seguía cambiando sobre la marcha, ¿no? Por ejemplo, situaciones en las que al principio no contaban como críticos los locales, los negocios, las empresas que podían seguir abiertas, pero por ejemplo había empresas como las estaciones de servicio que seguían abiertas, pero no había circulación alguna en la calle, con lo cual estaban abiertas, pero no, digamos, no se cargaban hasta, ¿no? Cargaban hasta quizás los pocos trabajadores esenciales que se manejaban con esos medios, ¿no? Y así un montón de historias pequeñas en las cuales se podía ir reajustando. Después está el problema del registro de las empresas, ¿no? Las empresas que, digamos, cuando se empezó a decidir por sector de actividad, ¿no? Hubo dos grandes criterios al inicio, el del sector de actividad y el del cambio no en el nivel de facturación. Bueno, las empresas que estaban registradas, ¿no? Muchas empresas tienen injerencia en más de un sector de actividad, y algunas de ellas estaban mal registradas, y bueno, estaban mal registradas hace mucho tiempo y no tenían, digamos, eso en su vida cotidiana, no les afectaba en absoluto, pero cuando llegó la pandemia querían cambiarse, ¿no? Y ahí los típicos problemas del Estado, ¿no? Hay que tener reglas impersonales y no hay que hacer excepciones de último momento, y a la vez, ¿no? Ahí como los funcionarios cuentan muchas de esas experiencias en las cuales llamaban a explicar como que estaban mal inscriptos y a disculparse, y sin embargo no podían entrar en el programa. El indicador que se eligió entonces para poderlas incluir era este indicador más simple sobre la variación de ventas, que tenía la ventaja de la parsimonia, por un lado, de esa simplicidad, de esa simpleza, y de contener a todos, a las pymes, a las empresas pequeñas y también a las empresas grandes, ¿no? Eso también en algún momento fue una discusión entre ciertos sectores de la coalición, pero en desarrollo productivo era clarísimo que las empresas grandes merecían el ATP igual que las empresas chicas, y quizás para algunos aún más, porque tienen menos posibilidad, menos flexibilidad frente a las normas laborales, menos posibilidad de hacer arreglos informales con sus empleados, y una importancia fundamental de su cadena de valor. Y además de todo, digamos, como ese criterio simple, digamos, si bien podía generar rispideces, ¿no? Que algunas de ellas salían en los diarios, ¿no? Sobre a quiénes les llegaban esos beneficios, no sé si ustedes recuerdan, después hubo un momento en que en Techín anunciaron muchos despidos, el presidente dijo que eran unos miserables. Bueno, yo cuando hablando con algunos de los funcionarios de desarrollo productivo, de trabajo, para ellos ese momento fue muy duro, ¿no? Fue como una gran afrenta, porque sentían que estaban haciendo un esfuerzo muy fuerte para cuidar el entramado productivo, ¿no? Y sin embargo, les era difícil no tomárselo como en términos personales. La ley de prohibición de despidos está vigente muy rápido, ya estaba vigente desde entonces, pero lo que también, y ahí sí hubo una mediación, lo que también salió fue las suspensiones colectivas, digamos, que fue un acuerdo desde trabajo, digamos, un acuerdo tripartito, fomentados de trabajo con la CGT y la UIA, de poder como hacer una reducción de baja en el sueldo y después que la ATP cumpliera con otra parte. A lo largo de las rondas, como dijo Mariana ya, en el ATP hubo muchos cambios que tuvieron que ver no solo con el nivel de facturación, sino también con los que operaban con el contado con liqui, los que finalmente habían hecho despidos, los que giraban plata al exterior, pero también con los sectores de actividad a lo largo del avance de las medidas de cuidado y de las restricciones, y de que algunos de esos sectores de actividad salían. Y también el ATP se caracterizó quizás por un aterrizaje, podríamos decir, de la política menos forzoso que el IFE, ¿no? Una estrategia de salida como más progresiva y con distintos, con los fondos FOGAR y con distintas como medidas para después acompañarlo, y mucho más tarde con el Repro 2, que había sido un antecedente del ATP, podríamos decir, pero minúsculo para los funcionarios, al lado de la envergadura que terminó teniendo el ATP. Silvia, ¿querrías comentar tu experiencia del nodo Córdoba? Bueno, en principio, o en primer lugar, agradecer a Andrea por la iniciativa y por la invitación a participar de esta charla.
que sin ninguna duda nos permite enriquecer el trabajo en equipo que estamos realizando. También aprovechar para agradecer a Mariana Heredia y su equipo por pensar este proyecto y por convocar a este gran número, a este gran equipo, no solamente en términos cuantitativos grandes, 150 investigadores como mencionaste, sino en términos de calidad, ¿no? De cada uno de los investigadores que sostenemos esto, pero sobre todo calidad por la potencia del trabajo colectivo. Eso que era un desafío, cuando nos juntamos por primera vez a fines del 2020, se transformó ya en un logro, porque a medida que estamos desarrollando el proyecto va cada vez consolidándose más esto de trabajo colectivo, que por ahí es fácil de enunciar, pero no es fácil de realizar. Y estar acá compartiendo los resultados del Nodo Córdoba con Andrea de La Pampa es un ejercicio que justamente nos permite ir repensando cada una de las cuestiones en las que vamos avanzando. Cuento además que nos juntamos muchas veces, infinidad de veces, a poner en común lo que vamos avanzando, a discutir, a tomar decisiones. Realmente es un trabajo arduo, pero es una experiencia que quiero resaltar, no ocurre muchas veces. Bueno, voy a presentar al Nodo Córdoba y a Córdoba, que es nuestra unidad de análisis, un poco para enmarcar el trabajo que estamos haciendo. El Nodo Córdoba que dirijo está compuesto por 32 investigadores, 16 ya son docentes, investigadores que provienen del área de economía, ciencia política, sociología, historia, pedagogía, filosofía y abogacía. Esto no es una exageración, es una enumeración exacta de las distintas formaciones de parte de nuestro equipo. Y 16 estudiantes avanzados participan que también están cursando las carreras de sociología, ciencia política, economía e historia. Como pueden ver, es de una gran diversidad, y yo quería también resaltar eso. Son equipos interdisciplinarios, con distinta formación, con también distintos intereses, con distintas generaciones, y todo eso, la verdad que permite enriquecer cada uno de los resultados o de los avances que vamos haciendo. Bueno, la convocatoria a este grupo fue a partir de 3 cátedras en las que trabajamos, en la escuela, en la Facultad de Filosofía y Humanidades, en la Facultad de Ciencias Sociales de Córdoba, y de un grupo de investigación que dirijo hace ya más de 10 años, en lo que varios de los participantes están, y por lo tanto eso también nos permite ya un lenguaje común entre nosotros, como para poder hacer más fácil el trabajo. Córdoba. Les cuento un poquito en términos de este primer objetivo, que tiene que ver con el diagnóstico y el impacto, cuestiones muy generales, porque recién estamos avanzando en eso, pero Córdoba representa el 10% del valor agregado del Producto Bruto Nacional. Es decir, es una provincia con un peso importante, pensemos que son 24 jurisdicciones las que integran Argentina. Otro dato importante que tiene mucho impacto, y ya lo voy a mencionar concretamente en los análisis de los ATP y de algunas de estas políticas, tiene que ver con los gobiernos de las distintas jurisdicciones, ¿no? Córdoba está gobernada por Hacemos por Córdoba, Juan Schiaretti es el gobernador, que es una coalición de distintos partidos con mayoría de filiación peronista, pero que no está alineado, por así decir, o que no forma parte concretamente del Frente de Todos. Nuestra unidad de análisis específica es el Gran Córdoba, que incluye a la capital y 12 municipios más. La capital está gobernada por el mismo partido de gobierno, Hacemos por Córdoba, pero en los distintos municipios tenemos una diversidad, ¿no? De distintos colores políticos. 8 están gobernados por Hacemos por Córdoba, 3 por la USR, 1 por el PRO y 1 por el vecinalismo. Nos parece central plantear esto porque luego en el análisis, no específicamente quizás de estas políticas del ATP y el IFE, pero sí para poder ver integralmente cómo las políticas públicas, no solo nacionales, sino regionales, las que se dieron a nivel local, impactaron o trataron de generar cierta asistencia a la pandemia,
Me parece que lo político, y eso queda como una de las preguntas para el final, juega un papel muy importante y es lo que estamos viendo en el avance de la investigación. Con respecto a algunas cuestiones económicas, ya planteé 10% representa Córdoba, tiene un sector agropecuario muy importante que representa el 27% relacionado con nación, y esto lo destaco porque también tiene mucha importancia en nuestro proyecto, ya que la caída en la actividad de Córdoba fue bastante menor que la caída de actividad que ocurrió en Argentina en general. Y esto se debió justamente al papel que juega ese sector agropecuario, que tiene otra dinámica, ¿no? Y que la pandemia lo afectó de otro modo en función de los tiempos de las cosechas, etc. Solo 2 provincias más tienen porcentajes similares en términos a la importancia del sector agropecuario, que son Buenos Aires y Santa Fe. Todas estas cuestiones después van a ser analizadas integralmente, estos son algunos avances, pero creemos que tienen una importancia para poder establecer diagnóstico y después cómo los gobiernos reaccionaron, sobre todo los gobiernos locales. La población de Córdoba es de 3.800.000 habitantes, y en términos, pasando directamente a las cuestiones vinculadas al ATP, algunos datos preliminares que tenemos es que durante el 2020 cerraron en Córdoba 1.300 empresas. Son datos preliminares que, por supuesto que hay que cruzarlos, no es sencillo acceder a las bases de datos provinciales sobre todo, ¿no? Esa es una dificultad particular que tenemos a nivel regional, que supongo Andrea lo va a compartir. De esas 1.300 empresas que cerraron, indudablemente tuvo que ver con el impacto de la caída en la actividad económica, y una cuestión central a preguntarse en relación con esta política de ATP es cuántas hubieran sido las empresas que hubieran cerrado sin esta política. Cuestión que resalto porque saltó en alguna de las entrevistas que hicimos a empresarios, ¿no? Ante la pregunta de, bueno, ¿qué significó para ustedes el ATP, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que tomamos para entrevistar? Nos contestaron, lo que significó es no cerrar, sencillamente. Es decir, sin esa política tendríamos que haber cerrado. Y eso me parece un resultado importante para ir tomando nota de cuál fue el impacto de esta política. La cantidad de empresas beneficiarias de ATP en Córdoba fue de 34.697, más allá del número, representan el 63% de las empresas de Córdoba, ¿no? Miren que es un porcentaje muy importante. 63% de las empresas recibieron este beneficio en la primera ronda, sobre todo, que fue la ronda en donde accedieron mayor cantidad de empresas. Eso después va bajando, casi diría drásticamente, a medida que avanzan las distintas rondas, como comentó recién Mariana cuando presentó a la política. Algunos datos que surgieron y que nos parecen interesantes, que también van quedando para tomar nota y para fortalecer la investigación, quizás con otras entrevistas, tienen que ver con que encontramos que, por ejemplo, en el área de salud, el 80% de las empresas, sanatorios privados y clínicas privadas en Córdoba recibieron el ATP. Es un hallazgo para hacerse preguntas porque ese sector salud fue un sector que siguió trabajando, digamos, un servicio esencial. Entonces, ahí hay un sector en base a este relevamiento ya que estamos haciendo de datos estadísticos que nos plantea alguna pregunta. Así como en educación fue casi, no llega al 1% la participación, digamos, en términos de recibir el ATP, cuando sí fue un sector que se vio fuertemente perjudicado. Algunas cuestiones que van quedando planteadas con el análisis de los datos, ya cruzando más en función de los avances. Y en términos de salarios devengados del sector privado de Córdoba, representó el ATP 643.292, que son el 36% de los salarios de la provincia, digamos, en términos privados. También, claramente, el impacto es muy importante. Otro indicador social que tiene más que ver quizás con el IFE, pero que es importante para tener en cuenta en nuestra investigación,
es vinculado a la pobreza. En 2020 hubo 57.000 pobres más en Córdoba, ese fue el crecimiento de la última medición que hay, y eso significa que creció casi un 9%, ¿no? Y el índice de fines de diciembre de la pobreza llega casi al 41%. O sea, el impacto de la pandemia me parece que queda muy claro en función de algunos de estos datos muy generales. Va a ser interesante profundizar y entrar a los distintos sectores para poder ver con mayor claridad lo que ocurrió. Vinculado al ATP, a estas dos políticas, ATP y además el IFE, otro de los objetivos importantes del proyecto tiene que ver con tratar de hacer un relevamiento de todas las políticas públicas que están vinculadas con la pandemia que implementaron los gobiernos regionales. En nuestro caso tenemos que ver gobierno provincial, el gobierno y los gobiernos de cada uno de los municipios, que por eso planteaba al principio la diversidad de los colores políticos de quienes gobiernan, porque me parece que ese es un punto que va a ser importante después en el análisis para articular todas estas cuestiones. Ahí identificamos ya, está en proceso esa identificación de políticas públicas, algunas importantes que afectaban directamente a empresas y trabajadores. Por ejemplo, el pago de bonos y o compensaciones en el sector salud y en el sector seguridad para los empleados provinciales, ¿no? Como una política específica de la provincia de Córdoba. Otro conjunto de políticas durante el 2020 importante fue vinculados a exenciones impositivas para los sectores más perjudicados por la pandemia. Y ahí el Banco de Córdoba tuvo un papel muy importante porque otorgó una cantidad muy importante de créditos, 22.400 créditos a tasas especiales para también estos sectores que estaban perjudicados. A partir del 2021 todas estas políticas se intensificaron, ¿no? Esa es otra cosa que me parece que ya lo tenemos como un hallazgo interesante y que nos va a permitir avanzar en términos de la relación entre gobiernos nacionales y gobiernos locales, es que el 2020 hubo una fuerte centralización a través de estas dos políticas del gobierno nacional, lo que hizo que los gobiernos locales, y así lo muestra el caso de Córdoba, tuvieran un papel poco importante en términos, digamos, de esas políticas, que como contó Mariana, venían desde el nivel central de gobierno, con base de datos de nación, y que en las distintas regiones lo que se hizo fue acceder o no a esos beneficios en función de cumplir o no los requisitos, pero sin un papel de los gobiernos locales importante, como mediadores, por ejemplo, ¿no? La relación fue muy fuerte entre las empresas y el gobierno nacional, o entre las cámaras nacionales, los sindicatos, los ministerios de trabajo, pero vinculado a nación, ¿no? Ese era el vínculo que se estableció frente a los conflictos o los problemas que generó esta política. Mientras que a partir de 2021, si bien no entramos en ese periodo en el análisis, cambió bastante drásticamente eso, ¿no? Al desaparecer el IFE y ATP, lo que ocurrió es que se trasladó los efectos de la pandemia a los gobiernos locales, a las regiones, quienes además pudieron decidir sobre las distintas medidas sanitarias. Entonces, en función de cómo decidían las medidas sanitarias, a qué sectores perjudicaban, se estableció un proceso de negociación y de políticas públicas orientadas a los distintos sectores ya local. Eso 2021 no es nuestro trabajo, pero sí me parece que es un aspecto muy importante para el análisis que hagamos de 2020 en función de lo que estamos viendo que ocurre después. Hubo otras políticas importantes como descuento de salarios de funcionarios que no tienen directamente que ver, pero que sí esos descuentos acá se hizo a partir del gobierno de la provincia, se puso un énfasis grande, se descontaron salarios los funcionarios para con eso poder financiar, por ejemplo, los bonos o las ayudas a distintos sectores más allá del ATP o el IFE.
Hubo reducciones tarifarias también en relación a algunas empresas de servicios públicos, por ejemplo, EPEC otorgó distintas exenciones o bajó las tarifas para los sectores más perjudicados. Y otra cantidad, solo quería mencionarlo porque me parece que para nosotros a nivel regional la articulación entre esas políticas y ATP e IFE nos van a dar una mirada mucho más interesante, ¿no? del asunto y del tema políticas públicas, pandemia, que es nuestro gran asunto que nos reúne en este proyecto. Con respecto a las entrevistas, más concretamente, no quiero demorarme tanto, en Córdoba nosotros tratamos de entrevistamos a 7 empresarios o decisores y a 10 trabajadores, teniendo en cuenta, esto fue una discusión que tuvimos como equipo y decisiones que tomamos conjuntamente, de tratar de que sean, como no son muestras que cumplen los requisitos estadísticos de una muestra, son muestras que nos permitieran que estuvieran representados distintas situaciones, ¿no? Sobre todo las situaciones también, los casos raros, como decimos, y en base a eso buscamos para hacer estas entrevistas. En el caso de empresas, nosotros hicimos entrevistas a 2 grandes empresas, pequeñas, medianas, grandes, y el resto eran pequeñas y medianas empresas, y representaron distintos sectores del sector automotriz, sector de alimentos, comercio, enseñanza, etc. Son pocas entrevistas, pero tienen una diversidad importante por sector. Y los trabajadores igual, tratamos de encontrar algunos trabajadores de las mismas empresas como para poder también hacer un cruce de lo que manifestaban esos beneficiarios desde el lado de los decisores y desde el lado de los trabajadores. ¿Cuáles son los hallazgos, para no demorarme tanto, que tenemos en función de este conjunto de entrevistas y los avances hasta ahora? En principio, lo que se destacó siempre, digamos, y en todos los sectores, es lo que planteó recién Mariana. Se trató de una política centralizada, temprana, masiva, directa, y basada en regulación de los organismos públicos nacionales. En general, hay una mirada positiva a esta política, tanto de los empresarios como de los trabajadores. Lo más significativo en este sentido es lo que comentaba antes. Para algunos, esta política significó poder seguir con su empresa abierta, no cerrar, lo cual me parece muy importante para destacar. En otros casos, le permitió a las empresas menores pérdidas, sostener ninguna ganancia, pero poder tener abierto, no despedir trabajadores. Bueno, un impacto que creo que era el objetivo fundamental de esta política. Las críticas o las situaciones problemáticas que encontramos, y que me parece que es ahí donde también hay que seguir indagando, tiene que ver con, en primer lugar, esto no como una crítica, pero sí como una necesidad de mediación técnica. Aparece en las entrevistas, tanto a empresarios como, sobre todo a los empresarios, la necesidad de el asesoramiento de los contadores, ¿no? Los contadores fueron centrales en la implementación de ATP, porque los dueños de las empresas lo que hacían era trasladarle al contador digamos, el trabajo de la inscripción, del empadronamiento, de ver todos los requisitos. Además, en cada una de las rondas iban cambiando los requisitos. Así es que en ese sentido fue muy importante el asesoramiento contable, sobre todo de contadores. También, después en las entrevistas de mediadores, vimos que jugaron un papel muy importante las cámaras empresarias, y los sindicatos, pero siempre me parece que destacando el apoyo, la difusión, ayuda técnica. Ese fue fundamentalmente el papel que destacan los entrevistados empresarios y trabajadores de los mediadores. Los conflictos que se suscitaron a partir de lo que vimos en estas entrevistas son, por un lado, que se tomaba la facturación
la facturación en términos nominales, sin tener en cuenta la inflación, y eso generó problemas importantes porque al no tener en cuenta la inflación se dejó afuera en las sucesivas rondas a algunas empresas que en realidad, si se tenía en cuenta la inflación, no se pasaban de los mínimos requeridos para acceder a la política. Eso fue una cosa destacada por más de uno de los entrevistados, y que tienen que ver con dilemas de justicia también, que se presentaron en función de las características de esta política, que fue rápida, automática, con base de datos, como decía Mariana antes, que no estaban del todo o actualizadas o pulidas como para tener la certeza de que quienes fueran incluidos eran a quienes correspondía y quienes no pudieran quedar afuera. Por ejemplo, acá nosotros entrevistamos a la Priti, que es una gran empresa de alimentos, es decir, no entraban en las empresas que podían cobrar ATP. Sin embargo, fue interesante la entrevista de ellos porque ellos se presentaron, trataron de ingresar, hicieron una serie de negociaciones para tratar de ser incluidos, pero no lo lograron. No lo lograron porque no cumplían con los requisitos. Eso pasó, ya sabemos, porque nos comentaron algunos empresarios, con otras empresas que sí lograban el acceso cuando era dudoso que cumplieran los requisitos. Ese tipo de conflictos, insisto, me parece que tiene que ver con el tipo de política y la urgencia sobre todo. Y se fue acomodando a lo largo de las distintas rondas que atravesó esta política. De alguna manera me parece que eso fue interesante, ir revisando mes a mes la posibilidad de acceso, los requisitos de las distintas empresas. En términos de los otra cuestión que destacaron algunos empresarios tenía que ver con la incertidumbre que generaba saber si el mes que viene iba a estar depositado los salarios, cuántos salarios, si todo el salario completo o una parte, porque eso también en las sucesivas rondas iba modificándose a un tiempo real más, digamos, más rápido de lo que podían los empresarios a través de sus contadores tener claridad de poder tener una previsión, ¿no? Cuántos salarios tenían que pagar el mes siguiente. Eso fue manifestado como una cuestión de incertidumbre que generó ciertos conflictos en algunos decisores. Y con respecto a los trabajadores, nosotros identificamos un conflicto que podemos dividir en dos. Por un lado, tenía que ver con esto de reducciones salariales que fueron aprobadas, o reducciones salariales para trabajadores que estaban por fuera, trabajadores informales que si bien no entraban, las empresas de algún modo hacían entrar a estos trabajadores, después cobraban el ATP y las empresas les pedían la devolución. Hay un par de casos importantes que me parece que merecen entrar a esa cuestión en particular, que tuvo que ver con pedido de devoluciones de salarios que habían los trabajadores cobrado por ATP, y la empresa después les reclamaba. Luego, en el análisis más pormenorizado, vamos a presentar bien estos datos. Básicamente, y el tema de la compra de dólares, que ese fue un problema, tanto del lado de los empresarios, digamos una queja en parte, pero también del lado de los trabajadores. En entrevistas no nos lo dijo un trabajador, sino una decisora de una empresa de enseñanza, que varios docentes se estaban quejando y que pedían por favor quedar fuera del cobro por ATP porque ellos querían comprar dólares, ¿no? Conflictos que se fueron resolviendo al interior de las empresas mayormente, pero otros fueron más complejos, y ahí sí fue importante la intervención de Ministerio de Trabajo y de sindicatos. Un caso que tenemos interesante, también quizás para profundizar, pero es un caso muy particular, es una empresa automotriz grande, la voy a mencionar, Renault, que le hacía a sus trabajadores comprar dólares. Esto generó un conflicto, que hicimos el relevamiento de ese conflicto y tenemos entrevistas, pero merece también una profundización
un poco para saber si estos son casos como muy específicos, excepcionales, o si fue una práctica, ¿no? Y que podemos encontrar en el caso de otras empresas, lo cual me parece que sería importante de indagar. Con respecto a las mediaciones, rápidamente, porque me parece que me estoy pasando el tiempo, nosotros entrevistamos, las mediaciones también, a quién entrevistar, fue una discusión que tuvimos en términos del equipo, de todo el equipo, y también de las particularidades que íbamos encontrando en cada región y de las entrevistas a empresarios y trabajadores, ¿no? En esas entrevistas nosotros también preguntábamos si había habido alguna mediación. Así es que el listado de mediadores o de los que aparecen como mediadores es bastante largo. Nosotros hicimos 6 entrevistas y tenemos 3 más previstas a la directora de la Cámara de Comercio, al secretario general de un sindicato obrero, al ministro de Trabajo de la provincia de Córdoba, al jefe de la Agencia Territorial de Córdoba del Ministerio de la Nación, a la persona que está encargada de ANSES en Córdoba, al presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Nos faltan los bancos, porque ya sabemos, a nivel del intercambio con otros nodos, que los bancos provinciales jugaron un papel importante. Lo que nosotros ya tenemos como dato, que el Banco de Córdoba jugó un papel importante desde el gobierno provincial. Fue el gobierno provincial quien otorgó unas líneas crediticias y beneficios, pero como provincia, ¿no? Como gobierno provincial, como una política pública separada de las distintas formas que tuvo el ATP y el IFE también, en donde involucraba a los bancos privados y públicos. De los hallazgos generales de las mediaciones, los compartimos, digamos, en una puesta en común con todos los nodos, y más o menos todos encontramos cuestiones similares. La centralización tan fuerte de estas políticas que ya hemos mencionado hizo que el papel de las mediaciones se desdibujara un poco en términos de lo que nosotros tenemos como concepto de mediaciones o del papel que juegan las mediaciones en otro tipo de políticas públicas. Fundamentalmente fueron mediaciones de tipo técnicas, como planteábamos recién, en 3 sentidos fundamentalmente: asesorar a las empresas que no cumplían con la totalidad de los criterios para el acceso a los ATP, asesorar sobre los cambios implementados en las distintas rondas, resolver problemas aislados respecto al cobro de asistencia, rechazos tras haber accedido a una o más rondas y luego quedar afuera. Todo ese tipo de asesoramiento la llevaron a cabo fundamentalmente los contadores. Y ahí quiero agregar que de la entrevista en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba fue muy importante, según su presidente, el rol que jugaron los contadores ya está claro para todos, pero el Consejo Profesional como institución jugó un papel muy importante porque fue quien capacitó a los contadores. Es decir, la bajada de qué se trataba esta política, quiénes eran los beneficiarios, a quién correspondía empadronar, cuáles eran los cambios que se suscitaban a través de las rondas, fue un trabajo que hizo, que centralizó en parte el Consejo Profesional de acá de Córdoba, ¿no? Un trabajo muy importante que le dio a los contadores la capacitación necesaria para después, lo que mencionábamos antes, posibilitar a las empresas un acceso más rápido, más fácil y casi automático de la política. Las cámaras empresariales fueron también importantes como mediadoras, pero acá destacando que siempre sin la intervención de ningún actor provincial, ¿no? Si había algún conflicto en las empresas, iban a la cámara correspondiente empresarial, y esa cámara empresarial, en vínculos con autoridades nacionales o las autoridades a nivel nacional de las distintas cámaras empresarias, eran quienes resolvían los problemas, ¿no? No aparecen acá actores provinciales, actores locales, en función de estos asesoramientos. Silvia, sí. Discúlpame, por una cuestión de tiempo, Sí, si se podría ir cerrando, disculpa. Sí, cierro, en todo caso para las preguntas después continuamos, perdón, pero son muchas cosas. Cierro con algunas de las cuestiones que me parecen importantes y quedaron pendientes, que después las puede retomar a Andrea, me parece para conversar. Uno tiene que ver
con la necesidad de profundizar algunas cuestiones como estos conflictos que aparecen, haciendo más entrevistas y también cruzando esto con el diagnóstico que tenemos de ya la situación de Córdoba, ¿no? Por sectores. Entonces ir a buscar ahora con más datos algunas entrevistas claves que nos pueden permitir tener una idea mucho más acabada de algunas cuestiones que son hallazgos, pero que todavía no podemos saber si son excepciones o si se trató de un problema de la política en general. También con el tema de los conflictos. Repensar el tema de las mediaciones en función de las características de los distintos hallazgos, ¿no? que tenemos. El impacto a nivel regional de una política pública centralizada es diferente al impacto de políticas descentralizadas, y esto, vincularlo a las mediaciones, es una cuestión teórica y empírica, me parece importante para abordar. También el papel que jugaron organizaciones políticas, sociales, empresariales y sindicales, que fueron de asesoramiento, pero no jugaron un rol central en el acceso, ¿no?, a la política, y ahí se abren discusiones interesantes de las ventajas y desventajas que tienen la participación o no, el papel que juegan las organizaciones como tales, ¿no? Y no individuos, digamos. Estas políticas fueron directamente a la empresa, a los individuos en el IFE, a los trabajadores, que tiene beneficios, pero se pierde también una cuestión más colectiva, que tendríamos que ver el impacto social, o de alguna manera cómo entenderlo socialmente, si nos interesa indagar ahí. La relación entre gobierno nacional y gobiernos locales, a partir del color político de los gobiernos, es otro asunto importante. Y también encontrar algunos casos que nos permiten comparativamente, porque esa es la idea del proyecto, entrar a algunas cuestiones que por regiones, en algunas regiones en las que nos parecemos, ¿no? Santa Fe, Mendoza, Córdoba, a lo mejor, poder ir a ver cuestiones concretas para poder hacerlo más comparativo y tener, digamos, el mismo peso en los distintos sectores. Bueno, disculpas por pasarme del tiempo. Gracias, muchas gracias Silvia. Sobre todo el apuro era porque Mariana, que es nuestra directora, se tiene que ir. Así que bueno, Mariana, si querés decir chau, si en algún momento te vas, seguimos acá otros integrantes, hay algunos otros integrantes de los nodos conectados, y podremos retomar. No sé si están viendo que ahora acabo de compartir otra pantalla. Mariana, ¿querés decir algo antes de irte? Solo saludarlos, me quedo hasta la hora que no me puedo quedar más, así te escucho, Andrea, agradecerles a todos y decirles que esto es solo el comienzo. El entusiasmo que tiene Silvia, Mariana, Andrea y yo tiene que ver con que realmente están saliendo muchas cosas y esperamos poder tener otras instancias para seguir contándoselas. Nada, André, a vos. Gracias, Mariana. Voy a tratar de ser muy breve. Lo bueno de ser quien cierre es que ya han expuesto mis colegas un montón de temas. Por supuesto vamos a ver las escalas, que me parece un tema fascinante. A mí, aquí en La Pampa enseño un seminario de investigación en historia regional y siempre estamos hablando de las escalas, las historias descentradas, esto que acaba de decir Silvia, y lo que todavía falta, tanto en el nivel historiográfico, pero también a nivel de políticas públicas. Este es un equipo muy pequeño, armado ad hoc, gracias a que Mariana me convenció en una tarde de debilidad, y embarqué a un montón de colegas, ahí la veo a Estela y otras colegas que sé que están conectadas, historiadoras, Dolores Linares, que también no está dando clases hoy, pero viene del campo de San Ministerio del CONICET, Alejandro Brigi, que es sociólogo, Enzo historiador, Francisco, Lucrecia y Dayana son historiadores, jóvenes sociólogos, perdón. Así que es un grupo también heterogéneo, pero mucho más pequeño comparado con Córdoba. Voy muy rápido en estos 4 niveles que estamos hablando del proyecto. La Pampa, en este tema de los impactos socioeconómicos, agradecemos, creo que está conectada Beatriz y su equipo de la Universidad Nacional de Tucumán, escribí mal, UTN puse, perdón, están haciendo un informe que vamos a compartir. Hay un tema que Silvia ya mencionó, las estructuras productivas de cada provincia varían. En el caso de La Pampa también es una provincia, y te diría que más que Córdoba, podemos ver esas cosas, el impacto de la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, sobre todo agricultura a nivel de exportación y la ganadería. Como pueden ver, a pesar de que La Pampa no calcula el PBG como otras provincias de hace varios años, pero hay una desproporción y sobre todo una enorme divergencia con el perfil productivo nacional. Esto no es nuevo, como historiadora lo venimos trabajando ya desde principios de los años 30 empieza esta divergencia, y sobre todo el bajísimo peso de la industria, que eso también se ve incluso en el ATP.
comercio, sector primario y el fuerte peso del Estado como proveedor de servicios y como empleador es un rasgo constitutivo de la economía pampeana, que es una economía muy pequeña. Silvia habló 10% del PBI aporta Córdoba, La Pampa está en menos del 1%, de acuerdo a los cálculos, algunos más recientes hablan del 0.7%. La actividad económica cayó. ¿Cuánto cayó? Esto es un tema que vamos a ver, hay un tema ahí de estadísticas y disponibilidades que es un tema crítico y que este proyecto lo está trayendo a colación. Lo que sí sabemos es que hay una caída sistemática entre enero y abril, pero aparece una rápida recuperación y esto tiene que ver con que, por ejemplo, la actividad primaria en sus diferentes vertientes fue declarada esencial, entonces salvo el primer mes de shock por cuestiones sanitarias, luego empezó a reactivarse. El segundo nivel, y si alguno tiene datos, etcétera, ya iremos circular estos distintos impactos porque hay indicadores, pero no quiero detenerme. Con respecto a las medidas de asistencia, que es el segundo nivel, Silvia mencionaba el tema de los partidos políticos. En La Pampa gobierna el partido político, el mismo partido político del 83, que es el peronismo, e incluso en el año de la pandemia, en el aglomerado Santa Rosa, en la ciudad de Santa Rosa, también asumió el mismo partido político, entonces hay digamos, coincidencia en los dos aglomerados Santa Rosa, Toay, junto con la política provincial. Nosotros ya hicimos un relevamiento, son todas las instituciones que hicimos, este es un procedimiento que hay 85 entradas para ver no solo el ATP, que eso es un tema interesante, o el IFE, que vamos a discutirlo en septiembre, o el ATP, sino toda otra serie de políticas muy interesantes que hacen, o que nos van a permitir hablar de las intersecciones entre los distintos niveles de estatidad. Dolores Linares, compartiendo hoy cuando vemos el apoyo a las empresas, me dijo, bueno, hay créditos que fueron principal forma de inyección, más allá del ATP me refiero, y ahí aparece nuevamente, después podemos ver el rol del Banco de la Pampa. También hubo algunos apoyos a unidades productivas, hubo varias medidas de excepciones o moratorias impositivas, y también subsidios, sobre todo a instituciones deportivas privadas y artesanos y artesanas, sobre todo a nivel municipal, una fuerte atención a la economía popular durante el año 2020. Este orden no denota cuantificación de impacto, pero para contarles la serie de políticas que vamos a analizar. Si nos movemos al ATP, como bien comentaron mis colegas, nos manejamos con beneficiarios y mediadores como dos categorías diferentes y complementarias. En el caso de la ATP La Pampa, como ven, también lo mismo que dijo Silvia, y creo que esto es a nivel nacional, hubo una caída en la cantidad de empresas que pidieron las distintas rondas, a nivel de que ya al final, que fue la quinta, el número de trabajadores beneficiados cayó casi al 10%, 12.26%, y también las empresas, o sea que tuvo un fuerte impacto en el primer momento, cuando fue el peor pico de la pandemia por el cierre de actividades, y esto se fue reduciendo a lo largo del tiempo. Básicamente, esto es lo que digo, La Pampa no es una de las provincias que está arriba como porcentaje de empleo acelerado. Estos son datos del informe que Beatriz, así que agradezco que ya me lo hayan compartido aún en esta versión informal. Y sí, es muy importante en esto que veníamos hablando, las pymes son la cara de la empresa en La Pampa. Hay algunas empresas grandes, pero realmente tenemos un entramado empresario más de pymes y de micropymes incluso, y como en otros lugares el comercio, la hotelería, el restaurante, los transportes fueron los importantes, y por su lógica estructura productiva la industria casi no pidió, además porque es industria muy vinculada a las actividades primarias. Y todo esto se complementa con las entrevistas, que realmente ha sido lo que más nos ha mantenido ocupadas y ocupados, y acá hicimos a empresas, como recién comentaba Silvia, y a empleados. En el caso de La Pampa, a decisores, que son los que solicitan a la FIP. Nosotros hicimos a 14 entrevistas, hicimos un barrido de sectores críticos a no críticos, o de riesgo muy alto a bajo, y también cuidamos que haya distintos tamaños, tanto por empleados como por antigüedad. E incluso hicimos 2 entrevistas a empresas que no pidieron, una por tamaño y porque no cuadraban el perfil, y otra por un sector agropecuario, ganadera e insumos, para ratificar un poco estas cuestiones de las diferenciaciones de sectores. Acá a la derecha tienen los sectores. Y en los empleados hicimos 9 entrevistas, que tienen ahí la tabla de los sectores, y también hay empresas chiquitas y medianas, también algunas grandes para lo que se considera La Pampa, que pueden ser, en el caso del frigorífico son 500 empleados, alrededor de 500 empleados, ¿no? No estamos hablando de grandes empresas, digamos, no más de 500 empleados.
En este tema es interesantísimo, acá trabajaron mucho los dos de los recursos más jóvenes de nuestro grupo, que es Francisco Alfonso y Enzo Martínez, daría para un análisis en sí mismo, pero acá lo que vimos los empleados, lo bueno de comparar las dos voces, ¿no? Y los microconflictos que se generaron cuando los empleados recibían parte de su salario, porque nunca fue el 100%, alrededor del 50% de su salario bajo este mecanismo, y eso me parece que es un tema interesante que va a complementar más allá del ATP, de las ayudas a las empresas, sino también la conflictividad laboral en tiempos de pandemia. Sobre la dinámica del ATP, ya ahora en general, lo mismo que dijo Silvia, ya que nos explicó Mariana, nosotros acá le decimos política enlatada, y para muchos políticos locales esto fue raro, ¿no? Porque siempre hay espacios de mediación, de aplicación de políticas, otras uno puede levantar el teléfono, hablar, acá las personas que, incluso los mediadores, incluso los empresarios, no había nada que hacer más que enfrentarse a una pantalla horrible de la AFIP y cargar los datos y saber si te salía, si eras autorizado o no. Entonces, a nivel local, esos espacios de intervención bloqueados fue un cambio con otras políticas, y el tema del acceso a la información fue muy crítico, sobre todo en los primeros meses, y eso generó espacios de, yo creo que son microconflictos, me juego más que Silvia, hay que analizarlos, pero no fueron conflictos a nivel, es que no escalaron, sino que fue otra conflictividad a nivel de empresas, e incluso a nivel, digamos, al interior de las empresas y con los empleados y con algunos mediadores, ¿no? Lo que sí vemos es que el grado de formalización que tienen las empresas fue determinante en la facilidad o no de acceder, no porque hubiera secretos, sino por los propios mecanismos de la información, de carga de información y distintas estratégicas. Como dijo Silvia, hay una valoración positiva del ATP por parte de las empresas que lo recibieron, lo cual no implica que no haya críticas, y coinciden plenamente las críticas, cambio en las reglas del juego, en el durante, o sea, y que algunas se están viendo ahora, recién, y el tema de no considerar la inflación, ¿no? Que sabemos que con un nivel de inflación tan alto, las ventas eran nominales. Y después otro discurso muy interesante es el no alcanza, y de un lado y del otro, es decir, aportó para no cerrar, aportó para mantener el nivel de empleo, pero esa sensación de que se necesitaba más, y sobre todo porque las entrevistas las hacíamos en el 2021, donde ya estaba la segunda ola. Muchas de las entrevistas las hicimos en un momento donde las empresas estaban volviendo a ver las dificultades por la pandemia, más allá de que las restricciones cambiaron. La otra cosa que es clarísima, y eso no es novedad, y va a estar trabajando, las crisis y los sectores, hay clarísimas divergencias entre el sector agropecuario y el sector hotelero, por ejemplo, y el sector de restaurantes. Muchas otras transferencias, acá es tema de salud que mencionó Silvia, sí creo que es un tema a trabajar. Nosotros hicimos entrevistas a una empresa de salud y a empleados también, y el impacto de la segunda y la tercera ola, que hace que incluso la evaluación del ATP sea diferente, ¿no? Los historiadores, los analistas tenemos esa capacidad de analizar a largo plazo. Cuando vos hablas con determinados agentes ya ni saben lo que pasa, entonces el hoy está condicionando mucho esta evaluación de la política como el ATP. El tema de los sectores excluidos, más allá de las nomenclaturas, como bien explicó Mariana, hay sectores, sobre todo en la microempresa, que no entran porque no estaba pensado para eso. Y obviamente la masividad hizo que hubo sectores que tienen problemáticas muy específicas que quedaron afuera, y ese sector que vimos de la informalidad, que es muy importante, como sabemos, en la Argentina. Y más allá del ATP, hay múltiples impactos. El tema sanitario y las regulaciones también generaron a los sectores empleados y a las empresas distintos conflictos. La otra cosa que estamos viendo, y esto no lo analizamos, pero es el rol de otras medidas estatales a nivel impositivo, que es un tema que no se ve y es muy importante para las empresas, y en general hay mucha conflictividad a ese nivel. Y en La Pampa, igual que decía Silvia, el rol del Banco Provincial, que es el Banco La Pampa, que es mixto, pero el Estado es el principal accionista. Nosotros sí le hicimos la entrevista al presidente del Banco de La Pampa, que es una entrevista muy rica, y es interesante porque es como que es una institución, bueno, acaba de cumplir, ahí tengo un libro de los 60 años, y es como que todos los actores sienten que fueron partícipes de esas políticas, ¿no? A nivel provincial, y se movió rápido. El timing, que es lo que dijo Silvia, también se ve en La Pampa, el Estado provincial le costó arrancar, y de hecho fue el banco el que tuvo esa capacidad de reacción con sobre todo un crédito a tasa cero para pago de aguinaldos, y otra serie, o como explicaba el presidente del Banco de La Pampa, desde su visión no fueron los créditos, sino que fue no cortar las cuentas corrientes, ¿no? Los ciclos de pagos en el impacto inmediato.
El tema es que son créditos, no subsidios, y lo que estamos viendo es un nivel altísimo de endeudamiento, que es un tema problemático, entonces hoy en día se está discutiendo eso. Y la otra cuestión, ya lo dijo Silvia, pero confirmamos lo mismo, que hay más iniciativas a finales del 2020 y en el 2021, ¿no? Y el rol de los municipios, que en general queda muy encubierto, pero en el caso de Santa Rosa se implementaron muchas medidas, pero apuntaron más a lo social, y esto es un tema que probablemente lo van a ver más la gente de los IFE. Las entrevistas a los mediadores fueron 15, hicimos muchas, pues nos pareció que es el tema más interesante, así que hicimos un barrido completo al Estado, áreas económicas, laborales, a los sindicatos más activos en estos temas, turismo, gastronomía y centro de empleados de comercio, y trabajadores de la sanidad, a las cámaras empresarias, y por otro lado los perfiles técnicos, que son contadores, que realmente son una joya para entender esta dinámica. Por tiempo, para prometer ser breve, bueno, nada, la mediación técnica de los contadores, ya dijo Silvia, fue fundamental, pero también aparecen un poco lo que decía Mariana, también cómo se replican en estos lugares. Hay otros espacios de mediación. El secretario de Trabajo te dice, bueno, yo acá discutía con conflictividad laboral, ahora mi rol era sentar al empresario y al trabajador o a las cámaras empresarias, ¿no? Se generan otras sinergias en la inmediatez, ¿no? Y ahí aparecen esas situaciones más raras. O sea, nosotros en las entrevistas no encontramos cosas muy raras con el acceso a ATP, etcétera, pero los contadores conocen un campo mucho más amplio que las entrevistas que hicimos, y aparecen situaciones de lo más variado en cuanto al acceso y prácticas, etcétera. En fin, todos los niveles se juntan, y esta es mi última filmina. Creo que la complementariedad o se encuentra en las políticas económicas en la urgencia, que como bien le dijo Mariana ayer al principio, esto fue una política clarísima de emergencia, aparte masiva de transferencia de recursos, y me parece que acá va a ser perfecto ver las estadísticas, el relevamiento de las políticas y los testimonios de los implicados, ¿no? y estas articulaciones entre los distintos niveles de gobierno y las capacidades estatales en pandemia. El Estado Nacional le costó, imagínense, a los provinciales, donde no solamente no tienen datos, sino cómo se gestiona en la virtualidad cuando no tienen computadoras, ¿no? Cuando al principio la gente no iba a ir. Entonces eso apareció muy claramente, y sobre todo a nivel municipal, una amplia, no sé si autocrítica, pero una sensación, bueno, ¿cómo gestiono esto si yo no tengo gente que esté trabajando en las oficinas, no tengo computadoras para hacer determinados, no tengo acceso a la información? De hecho, por ejemplo, la ciudad de Santa Rosa empezó a hacer datos y nuevas estadísticas, y ello lleva tiempo, ¿no? Entonces esa urgencia es importante. Y un mundo de nuevas conflictividades, despidos encubiertos, el mundo de la empresa y el rol de la informalidad, que es el mal del mercado laboral y económico argentino en todos los sentidos. Así que bueno, estas son un poco las conclusiones de La Pampa. Y como Mariana se fue, entiendo, porque ya son y 22, me dijo que si no llegara, hacemos un cierre general y abrimos a preguntas. Mariana, esta filmina no, la hizo ella, así que la voy a leer. Participación mínima de intermediarios, que estableció una nueva distribución del trabajo asistencial entre nación, provincias y municipios, y entre Estado y actores sociales. Esto es lo que decía al principio, el teléfono se rompió en esta política, sobre todo la ATP. Las bases de datos a disposición de las autoridades, la fijación de criterios estandarizados y la creación de plataformas tecnológicas permitieron actuar con rapidez y a distancia, sobre todo entiendo que es a nivel de la FIP, ¿no? Y del ANSES, ¿no, Mariana? Y esto es una pregunta, ¿significa esto un procedimiento autónomo sin sesgos ni fricciones? Supongo que estaremos a discutir. Son todos los problemas que vamos a discutir, más que resolverse, estos problemas se desplazaron. ¿Qué sigue ahora? Tanto Mariana Gené, cuando contó sus entrevistas, Silvia con Córdoba y acá con La Pampa, y todos los colegas del resto de los nodos, estamos cerrando los relevamientos, así que a partir de septiembre empezaremos a trabajar colectivamente en los informes por objetivos. En octubre tenemos previsto discutir y precisar los hallazgos, y en noviembre tocará la hermosa tarea de elaborar lo que yo espero sean los primeros informes finales, y después puedan seguir otras discusiones y otras observaciones. Y bueno, muchísimas gracias, y ahí está el mail que nos convoca a todo el equipo, que es pisac.heredia@gmail.com, y paso el aviso, ya que estamos acá, en septiembre este mismo nodo va a organizar, no tenemos la fecha aún, pero ya los comunicaremos, otro encuentro así, pero con el IFE, que es la otra política que estamos analizando. Dejo de compartir, lamentamos las demoras, y abrimos por si hay preguntas y comentarios. Andrea, desde el chat de Zoom hay 2 preguntas, creo que hay otra nueva también.
Una es de Susana Vidós, no sé si te parece que las vaya leyendo o Sí. les parece. Perfecto. Una es de Susana Vidós, que bueno, agradece por la invitación y señala: quisiera recuperar la idea de sintonía fina que mencionó Mariana Gené. En este sentido, consulto, si no sería posible suponer que a partir del ejercicio de la sintonía fina, de lo que permitió visibilizar el ejercicio de la sintonía fina específicamente, se podría alcanzar una serie de consideraciones, observaciones, desde las cuales generar bases para acuerdos para avanzar en cambios en la estructura impositiva. Y otro es de Claudio Bellini, quien felicita por el proyecto y señala: imagino que es muy complejo analizar el impacto de las políticas por la complejidad del proceso. En ese plano, ¿cuáles son los problemas que presentan las estadísticas disponibles del gobierno federal, ya sea INDEC, ministerios, o de agencias provinciales? Esas serían hasta ahora las preguntas. Mariana, me parece que la primera te toca a vos. Buenísimo, vamos con la primera. Gracias nuevamente. Sí, es verdad que quizás el mote de sintonía fina es un tanto pretencioso, digamos, ¿no? Yo decía, se trata de una política de sintonía fina frente, ¿no? Si la comparamos con el IFE, que fue que sería de sintonía gruesa, una política que no se modificó entre ronda y ronda, ¿no? Digamos, como con muchas diferencias respecto del ATP, que como bien mostraron Silvia y Andrea, ¿no? Tuvo rondas muy distintas, una primera ronda muy masiva, y después se fue ajustando en función de cómo cambiaban las normas sanitarias, cómo cambiaban las restricciones, y por lo tanto también cambiaba la actividad económica. Y en ese sentido, digamos, ¿no? Era como, estaba muy atenta a esa coyuntura, y es verdad que entre ronda y ronda sí podía haber más espacio para las mediaciones que lo que ocurrió en la primera, que salió más rápido. Ahora bien, si eso va a habilitar, ¿no? Para una discusión, para avanzar en cambios de la estructura impositiva, bueno, ahí ya entran a jugar otros elementos. Es cierto que el Estado, al final de este proceso, tiene más datos y tiene bases de datos un poco más robustecidas. Sin embargo, sigue teniendo bases de datos con muchos problemas, digamos, porque arrancó con esas bases de datos y las fue como tapándole, como poniendo algunos parches sobre lo que tenía, y digamos, incluso esto que figuraba en las conclusiones de Mariana del final, ¿no es cierto? Estas nuevas tecnologías, esos soportes para cargar los datos, bueno, a veces en esos soportes se podrían haber aprovechado para pedir algunos datos más y no se hizo, porque no hubo tiempo, porque había que hacerlo muy rápido, digamos, ¿no? Las entrevistas con AFIP y con ANSES son muy claras en eso, digamos, bueno, lo deseable, lo ideal es enemigo de lo posible cuando el tiempo apremia, y los trabajadores y las trabajadoras del Estado trabajaban desde sus casas, ¿no? Como decía Andrea recién, como con las computadoras, las claves, los temas de seguridad informática, la cantidad de temas realmente como al entrevistar a los decisores del nivel central de esta política, uno ve como la cantidad de temas, como de los dilemas de la acción estatal que se jugaron en esa política, fueron realmente muy considerables. Y lo cierto es que esta política, como también dijeron Silvia y Andrea, y en el nivel nacional también se registra, tuvo mucha aceptación, como fue muy celebrada por parte de empresarios y trabajadores, aun cuando el no alcanza, por supuesto, que está presente, y desde el nivel central hay una plena conciencia, ¿no? De que fue un gasto extraordinario para el Estado, la masividad de estas políticas, y a la vez, bueno, también fue un contexto de caída extraordinario, ¿no? Las primeras entrevistas que yo hice con los funcionarios de economía, o sea, como algunos, ¿no? Sobre todo las segundas líneas de Martín Guzmán en ese momento estaba mucho más comprometido en la negociación de la deuda, con lo cual fueron realmente el viceministro de Economía y algunos y otros funcionarios quienes tuvieron un papel más determinante en el planeamiento de estas políticas. Bueno, la caída que imaginaban era catastrófica, ¿no? O sea, bueno, y ahí de vuelta los criterios que están en pugna, ¿no? Si hubiera sido por ellos, bueno, ahí lo que dictaba jefatura de gabinete, presidencia, ahí el Ministerio de Salud, versus lo que a Economía le parecía que podía sostenerse en el tiempo.
todo esto para decir que, bueno, si eso puede llevar a una discusión sobre la estructura impositiva, seguramente da más datos para esa discusión, pero no hace que esa discusión sea fácil de tener en este país en este momento, ¿no es cierto? Es una disputa en la cual hay distintos actores y que juegan con distintas armas y que va a tener que ver no solo con los elementos técnicos y esa sintonía fina, sino también con la distribución de poder y persuasión que puedan lograr unos y otros. Y sobre la segunda, ¿querés, Andrea? La segunda es el tema de las estadísticas. Creo que todos podemos tener una opinión, no sé, justo se fue Beatriz, que es un poco la que está coordinando el objetivo 1 y está viendo las estadísticas, y hay otros colegas de otros nodos que también pueden sumarse en sus reflexiones sobre esta gran pregunta que hace Claudio, ¿no? Visibilizó mucha data, es una de las cosas que a mí me parece y que los entrevistadores te dicen. Por ejemplo, el tema de los créditos, ni hablar en el IFE, ¿no? Con el tema de cargar, incluso el tema de las tarjetas de crédito, digo, hasta ese nivel, eso se puede ver. No sé quién quiere contestar específicamente, si alguien quiere, para no monopolizar. Un comentario, digamos, siempre que uno quiere trabajar sobre las estadísticas y sobre los datos a nivel regiones y provinciales, la dificultad es importante, porque hay muchos datos centralizados a nivel nacional y hay que bajar esos datos y hacer una serie también de cruces para poder llegar a datos estadísticos que bien podrían estar disponibles en las provincias. Los gobiernos provinciales juegan un papel central en cuanto están disponibles esas estadísticas, y tiene que ver con una cuestión política también, no solo técnica, es decir, tener a disposición datos en términos provinciales, regionales, es una decisión técnica y política, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el acceso además después a esos datos genera un conocimiento de algunas cuestiones en particulares a nivel regional que pueden ser conflictivas, por así decirlo. La gente que está trabajando en el Objetivo 1 en Córdoba son fundamentalmente dos historiadores, pero que están formándose en economía política, Federico Reche y Sergio Saiz, y ellos están haciendo todo ese trabajo, lo intercambiamos algunas cuestiones, pero lo están centralizando ellos, y también lo que uno se encuentra es que hay distintos modos también de medir, distintas formas de medir algunas cosas. A nivel nacional sabemos que también hay muchos problemas, se organizó dentro de este proyecto algunas capacitaciones, y tuvimos una capacitación para el tema de el análisis de las fuentes estadísticas, de lo que está a disposición, INDEC, la encuesta permanente de hogares, y hay quienes son expertos en esto, manifiestan una cantidad de problemas en relación a cómo se miden y cómo se presentan algunos datos. Para el sector empresario me parece que es uno de los problemas centrales, encontrar datos homogéneos o encontrar datos del sector empresario en Argentina. Eso fue una de las cosas que manifestaron algunas personas que fueron invitadas a esa capacitación, ¿no? Cómo clasificar las empresas en grandes, en chicas, en medianas, y hay mucho dato que falta, eso también. Y esto tiene que ver con algo que decía Mariana recién y que estaba vinculada a la pregunta anterior. Modificar la estructura impositiva no es tampoco una cuestión fundamentalmente técnica, sino política. Los datos generan, por supuesto, la posibilidad de que distintos actores puedan discutir en base a esos datos. Y los datos sobre empresas, si bien hay bases importantes, son complejos. A nosotros en Córdoba nos está costando meternos a los distintos sectores con datos concretos, no los agregados, ¿no? Cuando uno quiere saber, además, nombres de las empresas, facturaciones, digamos, todas esas cuestiones que son fundamentales para modificar una estructura impositiva, para pensar una política pública, entre otras cosas. Gracias, Silvia. Y agrego un tema que a mí me preocupa mucho, que es el tema de la informalidad. Vos también manejás y digamos, hay un universo económico que está fuera muchas veces incluso de las estadísticas, y eso también lo han manifestado algunos mediadores,
que lo han manifestado, tanto de empleo como de facturación, y que complejiza estos diálogos. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Gracias a Silvia y Andrea por la respuesta. Disculpen que estoy con la cámara apagada, no escucho. Gracias, Claudio, por participar y por venir. Los historiadores sabemos mejor que nadie las dificultades de acceso a la información, ¿no? Y que esto es un trabajo muchas veces nominal prácticamente, el trabajo con datos. Tú querrías decir una cosita al respecto de eso, Andrea, perdón, que es que a mí algo que me sorprendió también es que, ¿no?, todos los investigadores y las investigadoras sabemos, ¿no?, el problema del acceso a los datos en Argentina, la escasez de los archivos y demás. A mí me impresionó mucho en las entrevistas notar que ese es un problema para los propios decisores públicos también, ¿no? Algo de eso como está como al inicio de la presentación, sobre lo poco que se comparten los datos entre agencias estatales. Y que hay distintas razones también para que eso ocurra. Por un lado, hay razones políticas, hay razones de la tradición de esas agencias estatales, ¿no?, que tienen como, ¿no?, se sientan sobre esas bases de datos que constituyen parte del poder que tienen, entonces si las compartieran abiertamente les quitaría una dosis de poder que es la que ejercen al administrar esa información con cuentagotas, y también hay distintas leyes que impiden, digamos, ¿no?, las leyes de secreto bancario, las leyes de datos personales, distintos obstáculos legales para facilitar esa puesta en común de las bases de datos. Con lo cual, ¿no?, distintos entrevistados me hacían alusión a el momento en el que, ¿no?, lo deseable que sería poder fundir, digamos, poder juntar esas distintas bases de datos, y lo difícil que es en términos legales, y hacían referencia a una discusión que había habido con la tarjeta SUBE en su momento, ¿no?, y que como cuando se le aplicaba a las personas, cuando tenía que ir con número de documento, o sea, hubo todas unas quejas de que no, entonces el Estado me persigue, el Estado va a saber todos mis datos, ¿no? Y se decían, bueno, si con eso estaba ese era tan problemático, algo tan minúsculo como eso, bueno, poder cruzar datos sobre familias, sobre la constitución de familias y sobre las empresas, digamos, esos datos actualizados, ¿no?, para el Estado sería fundamental, y a la vez tiene muchos obstáculos para hacerlo. Y sin embargo, en cambio, el mercado, digamos, ¿no?, como con la minería de datos que tiene, muchas veces tiene muchos más datos, ¿no?, y bases de datos que se venden que las que tiene el propio Estado. Muchísimas gracias, Mariana. No veo comentarios, sino nuevamente agradecer a todas y todas por haberse sumado a esta primera reunión. Y más allá de las actividades que organizaremos en el marco del PISAC, como ya nos adelantó Mariana y recién mostramos esa hoja de ruta, a fines de septiembre lo estaremos invitando a otro evento vinculado con este proyecto, pero más centrado en los CIFES. Así que muchísimas gracias por participar y seguiremos en contacto. Gracias. Gracias. Muchas gracias.